Este mes, Jurassic Park cumplió 30 años, habiendo estrenado por primera vez el 11 de junio en Estados Unidos. Esta película fue bisagra en la industria del cine, ya que presentó técnicas de animación innovadoras que se siguen usando hoy en día, y al representar a los dinosaurios de la manera más fiel posible para la época, lo que hizo cambiar la impresión de la audiencia hacia estos animales, y en consecuencia, desató una dinomanía que cautivó a grandes y chicos e hizo que se interesen por estos fantásticos animales que alguna vez dominaron la Tierra. Así que para celebrar este junio jurásico, en este video seleccioné 30 curiosidades que probablemente nadie te cuenta sobre Jurassic Park, especial 30 años. Durante una entrevista a Michael Crichton se le preguntó por qué la novela llevaba como título a Jurassic y a un dinosaurio del período Cretácico en la portada, convirtiéndose en un anacronismo. Él respondió que nunca se había dado cuenta del error y admitió que ese era simplemente el mejor diseño. Y hablando de la portada, estuvo a cargo del diseñador gráfico Chip Kidd, quien se inspiró en el esqueleto de tiranosaurio que se encontraba en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, catalogado como AMNH 5027, el cual mantenía una postura trípode como se lo había montado en el siglo pasado, y que luego se lo adaptó para la película encerrándolo en un círculo tricolor y convirtiéndolo en la marca insignia y que se reciclaría para todos los productos de la franquicia. En la escena del helicóptero aterrizando en el helipuerto, se utilizaron muñecos en lugar de pasajeros reales debido al riesgo cercano por la ubicación a las cataratas de Manawa-Yopuna. Cuando Tim conoce a Alan Grant, él le dice leí su libro. El libro al que se refiere se llama Detectives de Dinosaurios, que a la vez es una copia del libro del cual presta su portada, Excavando Dinosaurios, del paleontólogo Jack Horner, asesor científico de la película. Fueron varias las actrices que audicionaron para el papel de Liz Adler, entre ellas Julianne Moore. Aunque fue rechazada, ella obtuvo el papel protagónico de la paleontóloga Sarah Harden en la secuela de 1997. Hubo varios diseños para los vehículos que guiarían a los protagonistas por el tour. John Bell participó en la creación de los artes conceptuales temprano. Uno de los más llamativos se ve en este dibujo del Suzuki Tracker, siendo de color verde y blanco con un techo de vidrio corredizo y transparente atrás, y en el capó y puertas un logotipo muy distinto con la isla en forma de ámbar y en su interior la silueta del cuello y cabeza de un Brachiosaurus. En la novela, los vehículos que realizan el tour son Toyota Land Cruise, pero para la película se modificaron 7 Ford Explorer XLT para el mismo fin. Estos se crearon para dar la ilusión de automatismo al ocultar al conductor, quien manejaba el SUV desde el compartimento trasero del vehículo y se guiaba a través de un monitor para saber dónde dirigir la camioneta. Mientras realizan el recorrido, Malcolm aprovecha para coquetear con Ellie hablando sobre la teoría del caos. Este flirteo, por casual que parezca, plantó la semilla de lo que más adelante vendría, ya que después de la película, Jeff y Laura iniciaron una relación de 2 años y que terminó en 1995. La menuda montaña de porquería de Triceratops con la que se encuentran los visitantes no es más que un montón de arcilla, barro y broza, además de estar rociado con miel y papayas para atraer a las moscas. Y a pesar de que la película lo representa enorme y piramidal, lo cierto es que las heces fósiles no miden más que unos centímetros. El récord lo tiene un coprolito perteneciente a un dinosaurio carnívoro y mide más de 65 centímetros de largo por más de 15 centímetros de ancho. Se construyó una cría de Triceratops en la que Lex lo montaría. El encuentro tendría lugar luego de la escena de la Triceratops enferma, cuando los personajes están regresando a los vehículos, aparece un trike juvenil y jugaría con Lex. La escena se descartó porque, según Spielberg, cortaría el ritmo de la película, aunque 4 años más tarde recuperaron el animatrónico del trike para la escena del campamento en el mundo perdido. Y en Jurassic World hay una atracción llamada Los Gigantes Gentiles, donde los niños pueden montar crías de dinosaurios, entre ellos un Triceratops. Varios actores célebres de la época audicionaron para el papel de Ian Malcolm. Michael Keaton, Bruce Campbell, Johnny Depp y Michael Fox fueron algunos, pero entre ellos se encontraba un desconocido Jim Carrey. Según la directora de casting, Janet Hirshenson, Carrey también estuvo fantástico, pero sintió que Jeff era perfecto para interpretar al matemático. Lo curioso es que ambos actores ya habían compartido pantalla en la película de 1988 Las chicas de la Tierra son fáciles. Cameron Thor fue quien buscó la lata de afeitar para usarla en la película.
él confiesa que pasó un buen rato en una farmacia para encontrar la lata más fotogénica. Incluso la usó después de la audición porque estaba muy arruinado. ¿Quién diría que el objeto que influyó en la caída del parque terminaría afectando la cara de un agresor sexual? Durante la filmación de la escena del ataque del T-Rex, el animatrónico dio bastantes problemas, ya que la lluvia lo hacía temblar debido a que la piel de goma espuma absorbía grandes cantidades de agua, haciéndola mucho más pesado y difícil de manipular. Los técnicos trabajaron toda la noche secándola con toallas. Estos estremecimientos se pueden notar durante unos segundos mientras el animatrónico observa a los niños en la camioneta antes de atacar. El mosquito atrapado en ámbar pertenece al género Toxurrinchites, o conocido por su nombre vulgar, mosquito elefante. Lo particular de este insecto es que no se nutre de sangre, sino de sustancias azucaradas como el néctar de las flores y la savia de las plantas, por lo que no podía contener ningún rastro de ADN de dinosaurio en su abdomen. En un principio, el veneno del dilofosaurio iba a ser de color verde pálido, sin embargo, la combinación de luces del estudio más la lluvia artificial lo hizo casi invisible, por lo que se cambió a un color negro. Spielberg es conocido por su manera sutil de dirigir, desde cómo manejar los planos hasta hacerte sentir con la misma sensación de una escena tensa, pero también es conocido por aparecer en las películas que dirige, y Jurassic Park está en la lista de cameos. Uno de esos cameos es en la primera escena de la película cuando los trabajadores del parque acarrean un contenedor que aloja un raptor. Él es el hombre de blanco que observa cómo transportan al dinosaurio a su recinto. Durante la escena de Hammond y Ellie comiendo helados, detrás de él se puede ver un mural con distintos dinosaurios. El mismo cuadro fue pintado por el artista Michael Dennery para la película, quien se inspiró en la famosa obra de Pablo Picasso, Guernica, mientras que para los dinosaurios se basó en dibujos del paleoartista británico John Sibbick, que, si tienes más de 30 años, de seguro ya conocerás sus trabajos. A principios de septiembre del 92, el huracán Iniki azotó la isla de Kauai en Hawái, razón por la cual tuvieron que parar las grabaciones durante el tiempo que estuvo activo. Sus vientos fueron tan fuertes que destrozaron los sets de grabación, en especial donde se grabaría la muerte de Arnold a causa de un velociraptor. Samuel Jackson se lamentó, ya que él realmente quería grabar su escena. Solo se da un indicio de su muerte con el brazo de Arnold cayendo sobre el hombro de Ellie en el búnker. Aunque la película muestra al Dilophosaurus con la capacidad de escupir veneno y el volante, Spielberg sugirió también reducir el tamaño de unos 7 metros que tendría el dinosaurio real a unos 2,5 metros para que los espectadores no lo confundieran con un velociraptor. En la escena del raptor persiguiendo a los protagonistas por la sala de control, sobre su cabeza se refleja un panel con 4 letras repetidas. Estas no son más que ACGT, la sigla de adenina, citosina, guanina y timina, los pares bases que conforman los bloques de la doble hélice de la cadena de ADN. Todos estamos de acuerdo en que el diseño del T-Rex es de lo más hermoso de la industria del cine, pero para llegar a ese modelo final, el tiranosaurio pasó por varios diseños previos, partiendo desde un simple boceto a varios dibujos que no pasaron del ok del director. Entre esos intentos está esta maqueta de un T-Rex de arcilla que recuerda vagamente una rana y que fue sugerido así por el propio Spielberg. Este era un diseño bastante temprano antes de que el equipo de Stan Winston se involucrara de lleno en el diseño de los dinosaurios. Se construyeron 2 tiranosaurios animatrónicos para filmar, uno era de cuerpo completo, en donde se ve al animal entero, y la otra solo consistía en una cabeza y patas que se usaba para primeros planos. A mediados de los 70s se descubrió en Asia un dinosaurio anquilosáurido y durante casi 20 años no tuvo nombre, hasta el estreno de Jurassic Park, que se lo bautizó bajo el nombre de la especie Tianquisaurus nedregoapeferima. Este último se formó respetando las 2 primeras letras de los apellidos del elenco principal: Neil, Dare, Goldblum, Attenborough, Peck, Ferrero, Richards y Macello. A diferencia de los actores principales que visten igual durante casi toda la película, Dennis Nedry es el único que cambia de vestimenta a lo largo del film, llegando a usar las mismas prendas que los niños usan en la película Los Goonies, otra película también producida por Spielberg. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Jurassic Park tenía una agenda de filmación de 82 días, comenzando el 24 de agosto del 92, y a pesar de que el huracán Iniki interrumpió el rodaje, terminó de filmar antes de lo previsto, en tan solo 70 días. En celebración por haber sobrevivido a semejante fenómeno, el artista David Lowery imprimió sobre remeras dibujos con etiqueta Kawaii Team Survivor del 92, junto a un dinosaurio aferrándose fuerte a una palmera,
y lo repartió entre los miembros del equipo. 22 años después, conocemos en Jurassic World a un informático de nombre Laurie que viste una prenda de Jurassic Park en honor al artista. Otra de las complicaciones debido al huracán Iniki fue que varios sets quedaron destruidos. Por ese motivo, Warner Studios y no Universal se dio un bosque para grabar la escena de persecución del tiranosaurio al jeep. Lo curioso es que el bosque mide solo 120 metros, una distancia mucho más corta de lo que se ve en la película. Es por eso que la persecución se filmó varias veces sobre el mismo trayecto para crear una ilusión más extensa. Esto se corrobora por el árbol que aparece varias veces en diferentes tramos de la persecución. Durante la primera mitad de la película, todos los dinosaurios están por debajo del nivel de los ojos de los personajes, lo que simboliza el control ilusorio sobre los animales. En la segunda mitad, una vez que se escapan, pasan a estar por encima de ellos, demostrando que ahora están subordinados por los dinosaurios. El famoso volante del Dilophosaurus es el remanente de una secuencia que se cuenta en la novela, donde los personajes humanos son acorralados por un dinosaurio, y estos usan un paraguas que tiene dibujado un dilophosaurio para asustarlo y distraerlo. Como es sabido, esta escena no llegó al guión final y el volante en forma de paraguas sirvió para agregarle al dilo esa característica tan distintiva y en la que brilló en la escena en la que ataca a Dennis. Esta idea se revivió en Jurassic World, en la que uno de los personajes activan un holograma de Dilophosaurus para confundir a un velociraptor. Después de hacer esta película, Ariana Richards cultivó un gran interés por los dinosaurios. Incluso se prestó para colaborar con el paleontólogo Jack Horner en una excavación paleontológica en Montana el verano siguiente. Todo el elenco recibió como regalo un modelo de raptor a escala real, firmado por Steven Spielberg. Ariana lo tiene en su casa como guardián cerca de la puerta, el de Jeff ocupa un lugar privilegiado en su casa y es su objeto más preciado, mientras que Laura lo colocó en la habitación de su hijo, cerca de su cuna, aunque luego lo cambió de lugar debido al susto que le hizo pegar al niño al verlo. Y estas han sido 30 curiosidades de Jurassic Park. Si bien la película guarda más que solo curiosidades, también plantea la codicia del ser humano en querer controlar la naturaleza a través de la ingeniería genética, mezclados con los elementos que Michael Crichton aborda en la novela en la cual se basa, como la ética, la clonación, tecnología y el caos. Jurassic Park no es una película de dinosaurios, es una autocrítica que nos invita a reflexionar hasta qué punto es capaz de llegar el ser humano al adquirir los conocimientos de otros para comercializar todos los aspectos de la naturaleza para su propio fin, sin medir consecuencias y no asumir ninguna responsabilidad. Y el hecho de proponer esas cuestiones con dinosaurios lo hizo un excelente vehículo, y ese era el objetivo de Crichton, que la audiencia se plantee su rol en el planeta, aunque inconscientemente también llenó universidades. En los siguientes videos vamos a seguir celebrando los 30 años, ya que la película tiene muchas cosas más que desmenuzar y lo verás en este canal. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.